Entonces, estamos en esta porción, en esta parachá, que, bueno, retomamos después de lo que fue el Pesaj que vivimos, panes sin levadura, el día de primicias, y hoy día ya entrando al día 14 de la cuenta del Omer hacia Shavuot, hacia Pentecostés, la segunda semana. Este es el segundo Shabbat, que estamos contando también, como hemos aprendido en la Torá, la palabra que nos va instruyendo en un proceso precioso, hermanos. De verdad que es acostumbrarse a un diseño, ¿cierto? A un diseño de Dios, que está en la Escritura y que tremendamente nos va a revelar las cosas espirituales de Dios. Caminamos por fe. Caminar por fe es caminar por obediencia. Amén. Y por lo tanto, aun cuando a veces todavía no alcanzamos a comprender, a ver todo lo que el Padre tiene ahí escondido en su diseño, sabemos que cada día que avanzamos, que vamos paso a paso hasta Pentecostés, hasta un tiempo tan especial, yo sé que el Padre nos está ministrando, nos está haciendo crecer para que nos podamos presentar también con fruto espiritual en nuestra vida. Ahí esa fiesta de los primeros frutos, fiesta de cosecha, sé que no vamos a ser iguales, hermanos, no vamos a ser iguales de lo que estamos hoy. Cada día que avanzamos, que estudiamos su Torá, su palabra, se va a comenzar a manifestar esa bendición que viene por la obediencia. Amén. Así que ahora nos conectamos con la parachá, la porción 29 de Levítico. Esta porción es Aharei Mot, que significa después de la muerte. ¿Ya? Ahí está la porción que estamos estudiando, Levítico 16 hasta el capítulo 18, la porción de los profetas y también del nuevo pacto. Amén. Entonces, quiero que podamos entrar a los primeros versículos de esta parachá, de esta porción. Levítico 16, del 1 al 2, dice: después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron, Adonai habló a Moisés y dijo Adonai a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo seré visto en la nube sobre el propiciatorio. Entonces acá vemos la situación, recordamos en parachas anteriores lo que pasó con Nadab y Abiú, ese fuego extraño que ellos presentaron ahí. Estuvimos revisando cuáles eran las posibilidades también que se pudiesen haber dado, y claramente todas ellas se resumen de alguna manera en hacer algo de hacer algo a nuestra forma, hacer algo que no está en el orden, en la obediencia, ya en una forma y en una situación en la cual el Señor no nos ha enviado, no nos ha mandado, porque lo más importante que hoy día entendemos es que debemos aprender obediencia al Señor. Amén. Ni agregar ni quitar. Amén. Y es por eso importante que prestemos oído, que pongamos atención. Entonces esta parachá que se llama después de la muerte, ya recordando que cada porción se titula conforme a la primera palabra con la cual empieza la porción. Entonces, Ahareimot es la primera palabra entonces que aparece en esta parachá y que significa después de la muerte. Pero fíjese que hay una conexión, siempre la Torá tiene estas conexiones que nos sorprenden, porque hay una conexión de esta parachá también con lo que hace Yeshua, nuestro Mesías, después de la muerte, después que Él resucita. Fíjese cómo nos estamos conectando en esta parachá después de Yom HaVikurim, que es el día de las primicias, la resurrección de Yeshua, cómo Él se presenta delante del Padre. Y vamos a ver ahora esta conexión con Yeshua después de la muerte, también en el ministerio, en el servicio que Yeshua hace ahora como sumo sacerdote. Entonces es bien interesante esta conexión que hay. Esto lo dice también Hebreos 9, 11 al 12, dice: pero habiendo venido Cristo, el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención.
Entonces hay una conexión de lo que ocurre después de la muerte, hay un antes y un después, hay un cambio, hay un periodo de cambio en el sacerdocio, se nos revela ese tabernáculo celestial. Entonces hay verdaderamente algo que es muy, muy importante, muy poderoso también para entender hoy día cómo es este nuevo pacto que nosotros estamos hoy día viviendo, que somos parte de este nuevo pacto. Entonces, una de las conexiones también que hay es que Aarón no podía entrar, ¿cierto? Como sumo sacerdote en el antiguo pacto, no podía entrar al lugar santísimo en cualquier momento. Y se establece, el Señor da órdenes para que él pueda entrar detrás del velo, ¿cierto? Que era ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y ahí estaba el propiciatorio, que es la tapa, ya que es esa tapa de oro puro, ya que contiene sobre él los dos querubines, y es donde era colocada, ¿cierto? La sangre de la ofrenda que era entregada para propiciación. Por eso esta tapa se le llama también el propiciatorio, ¿ya? Entonces, acá hay también entender de que este propiciatorio eh, tiene que ver con una palabra hebrea que viene de la raíz kafar, ¿ya? Y que nos habla de cubierta, de cobertura, de cubrir, ¿ya? También nos conecta, fíjense, con la palabra calafatear, que también tiene que ver con esa cubierta que puso el Señor sobre el arca de Noé, ¿ya? Donde protegió y selló, ¿cierto? A Noé y su familia. Entonces, hay una relación acá bien, bien interesante también con el sello que hace el Espíritu Santo sobre nosotros. También tiene que ver con el perdón, con absolver, con compensar y expiar. Entonces, propiciatorio viene esta palabra hebrea que viene de kafar. Y esto también está relacionado con la palabra que nos conecta con Kippur, ¿ya? Donde viene Yom Kippur, donde precisamente en esta parashá se establece, ¿cierto?, este mandamiento, esta fiesta, la sexta fiesta de las 7, que es Yom HaKippurín o Yom Kippur, ¿ya? Que también nos conecta con el día de la expiación, ¿ya? O el día del perdón. Entonces, fíjese cómo hay una conexión precisamente en lo que es el propiciatorio, ¿ya? Con la expiación y con este día de la expiación donde precisamente va a entrar el sumo sacerdote a ese lugar una vez al año para presentar la ofrenda o el sacrificio para el perdón de todo el pueblo. Entonces, fíjese que nosotros hablamos de Pesaj. Pesaj tiene que ver con el sacrificio del cordero para la liberación, ¿ya? Pero luego ahora que estamos dentro del pueblo, ¿ya? Porque todos pasamos por Yeshua, todos pasamos por el cordero. Pero fíjese cómo se establece en Yom Kippur un proceso ahora de expiación para mantener al pueblo en santidad. Para ahora, ya que estamos dentro del pueblo, del pueblo de Dios, tenemos que mantenernos en un diseño en el cual nos va constantemente llevando a esa santidad, a esa limpieza, a ese caminar cada día de aprender su palabra, sus mandamientos, de ir creciendo, de ir dando fruto y de mantenernos siempre limpios, mantenernos siempre bajo ese perdón, bajo esa cubierta. Aquí podemos hablar literalmente de esa cobertura que hay sobre nuestras vidas, ese propiciatorio, que es Yeshua, amén, sobre nuestras vidas. No hay hombre, no hay ya otro intermediario hombre, no hay otra autoridad en la tierra, sino es Yeshua quien es nuestro sumo sacerdote, quien es nuestra cubierta, nuestro expiador, aquel que nos presenta delante del Padre. No hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente Yeshua, nuestro Mesías. Eso es muy importante comprender, eso es algo fundamental en el nuevo pacto, ¿ya? Es por eso que hoy día no hay un sacerdocio intermediario hombre, no hay un sacerdocio hombre hoy día en la tierra que haga esa intermediación. No hay un pastor ni un apóstol, no hay ninguna autoridad terrenal que haga ese intermediario. Eso es muy importante entender lo que es el nuevo pacto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Hebreos? Hebreos, una carta, un libro que realmente, si nosotros no conocemos la Torá, es muy difícil que podamos realmente entender la profundidad de lo que está diciendo. Pero el día que estamos estudiando la Torá, mire cómo vamos leyendo y comprendiendo más profundamente lo que dice.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, fíjese, ese es el velo que traspasó. Hay hoy día en los cielos, esa expansión que hay entre los cielos y la tierra es la que nos separa hoy día, fíjese, nos separa de ese tabernáculo celestial. Dice que Él traspasó los cielos, así como Él traspasó el velo. Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza, excluido el pecado. Acerquémonos pues con confianza ante el trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Dice también Romanos 25-26, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, la obediencia, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Yeshua. Entonces, acá, hermanos, nosotros vamos a ver, la Torá nos enseña los fundamentos legales con los cuales Dios, el Padre, actúa con justicia. Ya Él nunca va a hacer nada en forma ilegal, nunca va a hacer algo ni por ser el Altísimo, el Dios Todopoderoso, Él va a hacer cosas ilegales. Él estableció una Torá, y es por eso, hermanos, que nosotros hoy día de regreso a aprender la Torá, vamos a aprender los fundamentos legales por el cual se hicieron todas las cosas. Acá hay algo también muy interesante al estudiar la Torá. Nosotros que estamos haciéndolo hoy, semana a semana, de a poquito vamos aprendiendo, vamos entendiendo, hermanos, los fundamentos para que el Espíritu Santo nos dé revelación y entendimiento. Estos eran los fundamentos que tenía el apóstol Pablo, la Torá, los profetas, los escritos. Era el fundamento que él tenía, con el cual enseñó a los primeros creyentes, que él enseñó a los gentiles, que él enseñó la palabra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer, a estudiar estos fundamentos, hermano, créame que el Espíritu Santo nos va a revelar lo mismo, nos va a confirmar lo mismo que el apóstol Pablo habló, nos va a hacer entender bien, a comprender mejor lo que él estaba diciendo. Porque si no conocemos la Torah, vamos a malentender, como lo dice el apóstol Pedro, dice, y los indoctos y los inconstantes van a torcer las escrituras, al no comprender las palabras a veces difíciles del apóstol Pablo. Entonces, que es importante tener en cuenta esto. Primera de Juan 2, del 1 al 3 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Parácletos tenemos ante el Padre. Recuerde que el Parácletos, ¿cierto? Es una palabra que va siempre a tener relación con el Espíritu Santo, con la obra que Él hace, que Él es el consolador, que Él es el que nos ministra, el que nos fortalece, nuestro abogado, etc. Vamos ahí a ver ciertas características que están resumidas en la palabra Parácletos, ¿ya? Porque lo tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, Yeshua, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Mire, fíjese cómo el apóstol Juan nos lleva de regreso, nos conecta con esto tan importante, que sigue diciendo, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces es clave esto, hermanos. Miren, la palabra es muy clara. No sé si ahora lo entendemos mejor. Yo creo que lo había leído tantas veces, pero no conectaba, no hacía relación realmente de que nosotros debemos guardar los mandamientos, que debemos también nosotros caminar como Él anduvo. Nosotros no tenemos un maestro que nos pide algo que Él no hizo, ni tampoco un maestro que nos va a pedir que no hagamos algo que Él hace.
hay una relación, tiene que haber siempre una coherencia. Si Yeshua guardó los mandamientos, fue obediente al Padre, dio testimonio en todo, porque finalmente él no tuvo pecado. ¿Qué significa? Que el pecado, como lo dice el mismo apóstol Juan, es la infracción de la ley. Él no infringió ninguno de los mandamientos, por lo tanto no hay pecado en él. Y eso es lo mismo que él nos llama a hacer. Pero si dice que si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, al Mesías, el justo, amén. Porque él sabe que estamos en un proceso de crecimiento y que lo estamos imitando a Él. Por eso, hermanos, es clave. O sea, no tenemos un Jesús, no tenemos un Yeshua que hizo algo y que nosotros no hacemos. Como discípulos, como seguidores, como aquellos que le amamos, debemos imitarlo. Imitarlo es hacer lo que él hizo. Yeshua guardó el Shabbat, Yeshua celebró las fiestas, Yeshua guardó los mandamientos, Yeshua nos enseñó mucho más. La Torá nos reveló un nuevo nivel, un nivel más profundo y espiritual de lo que estaba escrito. Entonces, y hoy día nos capacita con su Espíritu Santo para ahora no andar en nuestra carne, sino andar en el Espíritu. Amén. Entonces, ahí podemos entender más profundamente las palabras del apóstol Juan. El propiciatorio, ¿cierto? Esta cubierta, la cual era el lugar donde Dios hablaba. Mire, fíjese lo que ocurría allí. Primera de Juan 4:10. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, hoy día esa arca celestial donde podemos tener comunión, fíjese que estaban las tablas de la Torá, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, el tres elementos que hemos visto su significado. Hoy día nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo a través de esa cubierta que es el propiciatorio, que es Yeshua, donde ahora, ¿qué es lo que ocurría en el antiguo pacto? Dice Éxodo 25:22, y desde allí seré conocido por ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que Aleph Tav, el alfa y el omega, haya de ordenarte para los hijos de Israel. Fíjese cómo estaba codificado allí en el hebreo, en el Aleph Tav, estaba Yeshua, nuestro Mesías, estaba allí codificando un proceso, un propósito para nosotros. Desde allí Él nos habla porque podemos entrar delante del trono de su gracia. También el propiciatorio nos tiene que ver con el conocimiento del Señor. Éxodo 36, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde seré conocido por ti. Entonces Él se nos da a conocer, Él se nos revela, hay una relación que no puede ser posible si nuestros pecados no han sido expiados, si nuestra vida no ha sido perdonada, limpiada y santificada. Vamos a ver entonces que este símbolo, el arca y el propiciatorio, siempre va a tener tres niveles. ¿Ya? El templo tiene tres niveles, el arca tiene tres niveles, todo el lugar santo, santísimo, el atrio exterior, todo ello nos hablan y son una sombra, son una forma visible de aquello invisible, de aquello que está en los cielos. Entonces, el tabernáculo y templo terrenal es un nivel, luego tenemos el templo, el tabernáculo de Yeshua, que era su propio cuerpo, él mismo lo declaró, y también el templo o el tabernáculo celestial, en el cual, donde él hoy día está, ¿cierto? Como sumo sacerdote, hasta que regrese, hasta que salga. Fíjense que ahí hay un tiempo que se tiene que cumplir, ya es un periodo entre Pentecostés y Yom Kippur, ¿cierto? Pasando por Yom Teruah, tenemos allí un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo proféticamente. Nosotros estamos viviendo desde Pentecostés, desde el último tiempo establecido, hasta Yom Kippur, hasta su regreso, ¿ya? Perdón, Yom Teruah y después Yom Kippur, ahí ya va a haber esa expiación, ese perdón, esa redención final para todo su pueblo. Estamos esperando, nosotros estamos en la promesa, en la esperanza de la salvación. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, entendiendo de que hay un nivel al cual nosotros estamos avanzando. De un tabernáculo terrenal
¿cierto? Pasamos al tabernáculo del Mesías, que estuvo en medio nuestro, para llegar al tabernáculo celestial. Ahora, ¿qué cualidades comenzamos a ver aquí en lo que tiene que ver con la muerte de Yeshua, su resurrección? Vamos a ver entonces 4 cualidades súper importantes, hermano. La justicia de Dios, ya su justicia. Recuerde, Él es justo, Él es juez justo. Él no va a hacer nada que Él invente, no. Él dejó todo establecido. Todo establecido. Su Torá es un documento legal. Es un documento legal al cual nosotros cuando estamos en la ley, no bajo la ley, tenemos bendición, tenemos libertad. Esa verdadera libertad que experimentamos es cuando estamos en obediencia, es cuando andamos conforme a ese documento legal, no estamos infringiendo, no andamos en desobediencia, en libertinaje, como lo cree el mundo, sino que entendemos que cuando estamos alineados a esos parámetros de justicia, estamos en bendición, estamos en protección, no nos va a venir mal, su cobertura, su poder va a estar sobre nosotros. Entonces, recuerde, lo que Él hizo es un acto de justicia, amén, porque Él no nos iba a perdonar y a justificar si no fuese a través de la forma que Él lo estableció, que era sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Es por eso que la justicia de Dios se manifiesta por medio de Yeshua al morir Él en lugar nuestro. No hizo un borrón y cuenta nueva, no hizo un gran perdonazo, no. Estableció legalmente la forma legítima de poder redimirnos, de arrebatarnos de esa potestad del enemigo, de arrebatarnos de las manos de la autoridad del príncipe de este mundo. Nos arrebató, nos tomó, nos redimió con la sangre preciosa. ¿Por qué? Porque Yeshua se puso en el lugar por nosotros. Entonces ahí vemos su justicia. Después también vemos su misericordia, su amor. Por medio de la muerte de Yeshua, todos podemos acceder a esa salvación, podemos acceder a ese perdón de pecados por la fe solamente en Él. Y también vemos su fidelidad en la muerte y resurrección de nuestro Mesías al tercer día. El Señor cumple sus promesas dadas a los profetas. Entonces Él es fiel porque Él lo prometió, estaba escrito, los profetas lo habían declarado, se cumple su palabra. Y también vemos su poder mediante la resurrección, el poder que levantó al Señor de entre los muertos, su transformación. Es como así también nosotros vamos a ver esa manifestación en nuestra vida. Cuando seamos arrebatados, cuando seamos levantados de entre los muertos, vamos a ver el poder de Dios consumándose sobre todos nosotros, su pueblo, su congregación santa. Vamos a ver entonces lo que continúa aquí, la porción Levítico 16 del 3 al 6. Solamente hemos visto 3 versículos, no vamos a ver muchos, por supuesto, siempre las parachas son muy, muy amplias, pero dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por holocausto. Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado. Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Amén. Entonces acá vemos cuál es el procedimiento que tenían que hacer, ¿cierto? Principalmente Aarón, el sumo sacerdote, para ese día de la expiación. Entonces vemos un orden, ese orden también Yeshua lo cumplió, Él es la expiación, ¿cierto? Él es a quien se entregó como ese cordero que fue sacrificado, ¿cierto? Él es el Hijo de Dios entregado por nosotros. En segundo lugar también había un carnero para el holocausto. Entonces el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio, como una anticipación o promesa de que el Mesías entraría en el verdadero lugar santísimo con su propia sangre de su propio sacrificio. O sea, ¿qué es lo que hacía primero el sumo sacerdote? Tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Entonces fíjense cómo es allí donde vemos la figura en Yeshua que con su propia sangre entra al lugar santísimo. Obviamente en él no había pecado.
y por lo tanto vemos también ahí una figura sacerdotal. En tercer lugar, tenían que vestir la túnica de lino, debían usar unas vestiduras sagradas, unas vestiduras santas, por lo cual tenían también ellos que limpiarse con agua pura. Eso también nos habla que esas vestiduras de lino representan la santidad, representan sin mancha, sin pecado, ya como lo fue realmente Yeshua, sin pecado. ¿Qué dice Apocalipsis 3, del 3 al 6? Esta palabra para nosotros dice, por tanto, esta palabra nos habla, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, llegaré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo de blanco. Aquí Yeshua está hablando a la iglesia, porque son dignos. El que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces estas son las palabras de Yeshua. A nosotros, a su congregación santa, nos está advirtiendo por medio de estas 7 iglesias, por estos 7 distintos grupos, por estos 7 tiempos diferentes, ya que la iglesia, que la congregación del Señor ha vivido, y estamos casi en la última. Por lo tanto, debemos poner atención a lo que nos dice la palabra. Debemos limpiar nuestros vestidos. Después, todo este procedimiento que hacía el sumo sacerdote demandaba tomar 2 machos cabríos. Y vamos a ver esto también, quién es este o qué es Azazel, ya que aparece aquí en este relato. Dice el Levítico 16, del 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabríos y hará que estén delante del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará sobre los 2 machos cabríos una suerte por Adonai y otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Adonai y ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel se hará presentar vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Entonces, vamos a ver quién es esto de Azazel, porque hay dos machos cabríos que se van a presentar. Uno va a ser sacrificado por los pecados delante de Adonai y otro va a ser también enviado al desierto, a Azazel, con los pecados. Se les va a poner las manos a este animalito donde se le van a colocar todos los pecados del pueblo y luego va a ser enviado por una persona, por un sacerdote, ya que va a cumplir una misión especial de enviarlo vivo, ¿ya? Entonces aquí este tema es bastante a veces misterioso, pero la verdad es que tenemos que analizarlos en base a las interpretaciones que puedan respecto a Azazel, ¿ya? Primero puede ser un lugar, ¿ya? Hay una postura que puede ser un lugar, ¿ya? Ya que dice que va a ser enviado a Azazel. Probablemente hay un lugar que se llamaba Azazel y allí se enviaba. Otra postura también es que representa a Hasatán. Recuerde que la palabra Satanás no es un nombre, ¿ya? Viene del hebreo Hasatán, que significa el adversario, el oponente, ¿ya? Eso es lo que significa realmente. De ahí viene esta palabra que nosotros la hemos tomado como un nombre, pero en realidad significa el adversario. De ahí donde entendemos también que a Pedro le dijo, apártate de mí, Hasatán, le dijo, no seas un oponente, no seas un adversario, no te opongas, no seas un obstáculo. A eso se refiere, ¿ya? Es interesante ver también de que ven en Azazel quizás una conexión con Hasatán. Ya ahora también, debido a que en el libro de Enoc, por ejemplo, se menciona el nombre Azazel, ya como el nombre de un ángel caído, ya entonces estamos hablando de una potestad, ¿cierto? De un principado, una entidad también celestial, espiritual, a la cual también se le habría enviado este macho cabrío, ya interesante también. También podría ser una entidad, también conectado un poco con lo que estábamos comentando,
porque debido a su etimología, ya, o sea, el origen de la palabra, Azazel viene de Asaz, que significa un ser fuerte, y el poderoso. O sea, Azazel es una palabra compuesta de Asaz y el, ¿ya? El significa poderoso y Asaz fuerte. Entonces, ahí hay una características, unas cualidades que nos conectan también esa palabra, quizás con una entidad, ya con un principado, una potestad, con un ángel caído, o hasta con el mismo Hasatán. Y también se le ha llamado el nombre de que podría ser también el nombre del desierto al cual era enviado, al desierto de Azazel. Ahora, nosotros entendiendo un poco también, bueno, en forma también personal, en el estudio vemos de que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. El apóstol Pablo nos habla de, y bueno, no solamente el apóstol Pablo, sino que la escritura nos habla de una dimensión espiritual, donde hay guerras, donde hay luchas, ¿cierto? Donde hay ángeles, arcángeles. Y por lo tanto, podemos ver también a Azazel, conectándolo un poquito con el libro de Enoc, probablemente como un ángel, una potestad, probablemente puede ser lo que nosotros conocemos como el Hasatán, ¿ya? O el diablo, que viene del griego diabolo, que significa el acusador, ¿ya? El calumniador. Y por lo tanto, puede haber una conexión allí. Es interesante ver esta figura de por qué hay un chivo que se hace en sacrificio al Señor por los pecados, pero hay otros chivos donde son colocados los pecados y son enviados a este adversario. Entonces, yo lo que puedo entender también es que ese chivo de alguna manera carga todos los pecados del pueblo y eso también le quita la autoridad al enemigo sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros ya no estamos bajo el maligno. Cuando estábamos en el mundo estamos bajo la potestad del aire. Pero hoy día Yeshua se presenta. ¿Para qué? Para liberarnos primero de los pecados delante de Dios y también para liberarnos de la potestad del adversario. Ya no estamos nosotros bajo la autoridad de Hasatán, del príncipe de este mundo. Ya no estamos bajo esa potestad del aire. Y por lo tanto, creo que también hay una figura bien interesante allí que hoy día nos conecta con una realidad espiritual. Ahora, esta relación de los dos chivos ya también la vemos con las dos aves. ¿Se acuerdan de las dos avecillas? Una que era sacrificada y la otra que era dejada en libertad. También hay una conexión, hay una figura allí. Y también vemos en el momento en el cual el pueblo escoge, fíjense, estaba allí todo el pueblo reunido y Pilato presentó a Yeshua y presentó a Barrabás, ¿ya? Y dijo a quién quieran que liberen. Entonces, de alguna manera, se presentaron dos chivos y uno fue escogido para sacrificarlo, ¿cierto?, al Señor. A Yeshua se le escogió, mientras que a Barrabás se le dejó en libertad. Entonces también hay una conexión interesante allí. Ahora, este Yeshua era sin pecado, o sea, él no tenía falta. En cambio, Barrabás era un malhechor, tenía todos los delitos, quizás todos los pecados allí. Entonces, fíjese cómo hay una conexión también en esto. Barrabás también viene de la palabra Bar-Abá, que significa hijo de Dios. Entonces, mire, fíjese esta conexión, esta figura allí, de alguna manera dándonos lo mismo que estaba escrito en la Torá, cómo se da este cumplimiento. Entonces, en esta ocasión, si estos dos chivos, estos dos animales idénticos, machos cabríos, lo presentan. Uno llevando el pecado del pueblo a Azazel y el otro para Adonai, entregando su propia vida a través del derramamiento de su sangre. Entonces, interesante, quizás para después profundizar. Ahora, acá hay algo bien que me llamó mucho la atención, la verdad. Uno está relacionado mucho con esta literatura quizás de la tradición judía o rabínica, pero me gustó este comentario. ¿Por qué? Porque según la Mishnah es un documento donde se relatan la tradición oral, ¿cierto? De los muchos procedimientos de cómo se hacían en la práctica, ya cómo se llevaban a cabo, porque hay muchas cosas que nosotros leemos que se deben hacer, pero no cómo se deben hacer. Entonces, esta Mishnah reúne, ¿cierto?, toda la tradición oral judía, entendiendo de alguna manera que Moisés mismo instruyó oralmente a hacer muchas cosas que no quedaron escritas. Y por lo tanto, esto reúne esa tradición que fue traspasada de alguna manera en los siglos. ¿Ya? Y acá hay algo interesante en este documento, en esta Mishnah, que nos habla de una señal que ellos registraban
que la cinta ahí se los voy a leer mejor. Dice que, ahí está, para no equivocarme. Dice que se relata que una cinta de color rojo era atada a la cabeza del chivo enviado a Azazel, y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el santuario, en la puerta del templo. Esta cinta se tornaba de roja a blanca, o sea, había un cambio de color, ¿ya? Y era una señal que ellos esperaban con ansiedad, ya que significaba que el Señor había recibido la ofrenda por los pecados, ¿ya? Entonces era una señal que ellos registraban allí cuando se recibía ya el perdón de los pecados. Ya la base bíblica de esta tradición estaba en Isaías 1:18. Lo interesante es que la misma Mishnah afirma que 40 años, esto es interesante, 40 años de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. 40 años antes de la destrucción del templo, el templo fue destruido en el año 70, 40 años antes, en el año 30 aproximadamente, fue el sacrificio de Yeshua. Entonces, qué interesante ver cómo esta cinta ya no cambió de color. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yeshua fue recibido por el Señor y nunca más ya ningún sacrificio de los que se siguieron haciendo, porque hay que entender que después de la muerte de Yeshua, hasta el año 70 se continuaron haciendo sacrificios en el templo. Y hasta que el templo fue destruido, desde ahí hasta hoy no se puede hacer nada, por eso el pueblo judío no puede hacer sacrificios porque no hay templo, no tiene sacerdocio porque no hay templo, y así hay muchos mandamientos que no se pueden cumplir porque no hay templo. Entonces, qué interesante que aún cuando se siguieron presentando estos sacrificios cada año, desde el año 30 hasta el 70, ya la señal no aparecía. No aparecía el cambio. ¿Por qué? Porque ya se había hecho el sacrificio una vez y para siempre, solamente a través de la sangre de Yeshua. Amén. Interesante. Lo último que vamos a estar viendo, la ordenanza de Yom Kippur, algo muy, muy importante. Ya esta es la sexta fiesta, ya el sexto tiempo establecido, este Kairos de Dios, dice Levítico 16 del 29 al 31. Esto será por estatuto perpetuo. Mire, ponga atención, en el mes séptimo, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros, porque ese día se hará expiación por todos vosotros para limpiaros, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante del Señor. Será para vosotros Shabbat solemne, y humillaréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Este es el día de Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes del año. Esto va a ser aproximadamente ya fines de septiembre de este año. Es un día Shabbat, es un Shabbat solemne, es un día de cesar todo trabajo, donde tenemos que humillarnos delante del Señor. Es el día también conocido como el día del ayuno, también está registrado en el libro, en el Nuevo Pacto. Usted lo puede ver como el día del ayuno, ya que es el día de Yom Kippur. Recuerde que hay un ayuno, ese ayuno sí o sí, todos lo hacemos, ya porque está establecido como un estatuto perpetuo. Fíjese cómo nosotros hemos entendido ahora que un estatuto perpetuo es un estatuto perpetuo, y por lo tanto aplica para nosotros. Por eso mismo Yeshua dijo, no pasará ni una yod, ni una coma, ¿cierto? Ni una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla, hasta que pasen los cielos y la tierra, fíjese. Entonces, no se ha dado por terminado. Yom Kippur todavía tiene que cumplir ese tiempo profético con Yeshua mismo en su segunda venida. Por lo tanto, nosotros tenemos que aguardar este tiempo cumpliendo estos mandamientos, permaneciendo en este diseño profético. ¿Ya? También sigue diciendo, el sacerdote que haya sido ungido, ponga atención, acá está la legalidad en la cual Yeshua es levantado sacerdote. Dice, el sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Piensa en Yeshua. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por toda la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Una vez al año será hecho conforme Adonai ordenó a Moisés.
Amén. Entonces, fíjese, estamos viviendo nosotros un tiempo profético. De alguna manera, desde Pesaj, panes sin levadura, el Día de las Primicias y Shavuot, hay un tiempo, ¿cierto?, entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Ese es el tiempo que nosotros proféticamente estamos viviendo estos 2000 años, hasta que venga el Yom Teruah y cumpla ese Yom Kippur final. Amén. Yeshua cumplirá porque Él ya hizo una vez y para siempre este sacrificio por todos nosotros, para nosotros, su congregación. Entonces, fíjese acá, el sacerdote que haya sido ungido, Mesías, viene la palabra Mashiach, que significa el ungido del Señor. Y por lo tanto, Él es el ungido, ¿ah? Y ha sido establecido como sacerdote. Amén. Y por lo tanto, Él es el que se vistió de lino blanco. Él se ofreció por expiación, por el santuario, por la tienda de reunión, por el altar, por los sacerdotes, por toda la congregación. Así que Él es el que hará y el que ha hecho la expiación por todos nosotros. Mire lo que dice Hebreos 5 del 1 al 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados. Nosotros estábamos ahí, puesto que Él mismo está sujeto a debilidades y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. Y ninguno toma para sí el honor, sino el que, como Aarón, es llamado por Dios. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec, hermanos, es un sacerdocio eterno. Es un sacerdocio eterno. El sacerdocio dado a Leví fue temporal, fue un tiempo. Hoy día estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec y él está levantando nuevos sacerdotes. Él escogerá a 144,000 que estarán siendo su primicia, sus primogénitos. ¿Para qué? Para que puedan ministrar y andar con el Cordero cerca de él, a donde él quiera que vaya. Estamos esperando ese tiempo, hermanos. Por eso es tiempo de santificarnos, de prepararnos para hacer ese sacerdocio que él está llamando, que él está escogiendo para estos últimos días. Amén. Así que hasta ahí quiero, bueno, he podido compartir y que realmente esta porción nos siga trayendo revelación, entendimiento, entender cada día lo que es el nuevo pacto, entender cada día cómo debemos prepararnos para presentarnos delante de Él, cómo entrar delante del trono de su gracia, cómo mantenernos constantemente en este proceso de santificación y esperando también Pentecostés, esperando las últimas fiestas y viendo cómo ese diseño de Dios va a traer una tremenda bendición y crecimiento a nuestra vida. Amén. Damos gloria al Señor, a Yeshua nuestro Mesías. Amén. Sean muy bendecidos y Shabbat Shalom.